Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy integrante y sobreviviente de la familia Gallardo Moreno del caso del montaje Rinconada de Maipú. Este suceso ocurre entre el 18 y 19 de noviembre del año 1975, en el cual se ven involucrados varios integrantes de mi familia, en particular mi madre Catalina, mi abuelo Alberto, mi tío Roberto, hermano de mi madre Catalina, y mi tía Mónica Pacheco. Posteriormente, un año después, también es asesinado mi padre en otro montaje. Mi familia, en particular mi madre, mi abuelo y mi tía, la cual estaba embarazada de 3 meses, por tanto también asesinaron a mi primo. Fueron apresados y luego llevados a Villa Grimaldi, en donde, por todos los relatos que existen y ya ratificados en sentencia judicial, todos los testigos hablan de la peor noche vivida en Villa Grimaldi, porque los torturaron salvajemente y los asesinan. Esto en un contexto de resistencia directa a la dictadura. ¿Ya? Ellos resistieron de manera directa. Una vez que esta noche ocurre, sus restos asesinados son trasladados junto a los cuerpos de otras personas, otros compañeros de ellos, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Gelbes, Luis Gangas, a los cerros de Rinconada de Maipú, y en este lugar, con la complicidad de la prensa de la época, TVN y Canal 13, arman un montaje comunicacional para justificar de alguna manera su asesinato. Ese es el contexto por el cual a nivel familiar yo me vinculo con los organismos de derechos humanos y en particular con Villa Grimaldi. O sea, claro, los antecedentes que hay respecto al uso de la Villa Grimaldi como centro de detención se remontan a finales del 73, cuando en ese momento lo que se conoce como el antecedente directo de la DINA, que es la comisión DINA, que fue oficializada por la Junta Militar de Gobierno en noviembre del año 73 en una sesión secreta, comenzó a hacer gestiones para la adquisición de cuarteles para el funcionamiento de sus grupos operativos, ¿ya? Que en ese momento, según un documento de la Vicaría, en ese momento llamado COPACHI, el Comité para la Cooperación de la Paz en Chile, se llamaban Brigadas de Interrogatorios y Arrestos, ¿ya? Las BIAM. Se comienzan a hacer gestiones y se adquieren una serie de predios e inmuebles para hacer detenciones selectivas. Estamos hablando del periodo previo a la institucionalización de la DINA en 1974. Entonces, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, la DINA hace gestiones, y una de las primeras gestiones que se realiza es la adquisición a través de una compra de ventas supuestamente bajo presión a Emilio Basallo, que era el propietario del inmueble, y se adquiere el recinto de Villa Grimaldi, ¿ya? La casa en José Arrieta. Pero de modo paralelo se adquieren otros inmuebles que también son utilizados por agentes de la DINA en proceso de formación, particularmente el predio de la Universidad de Chile en el sector de Rinconada, Maipú. Sí. Entre el mes de enero hasta junio de 1974, que es en el periodo en el que la DINA ya comienza a funcionar con mayor dotación de personal, y es el periodo previo a la publicación del decreto en el que se crea la Dirección de Inteligencia Nacional,
No se conoce mucho la estructura organizacional de la DINA, ni tampoco cuáles eran los diversos grupos organizacionales, digámoslo así, brigadas que funcionaban, ni cuáles son los recintos que se están utilizando, pero sí existen antecedentes judiciales e historiográficos que dan cuenta de la utilización del cuartel número 1, que estaba en el subterráneo del Palacio de la Moneda, el ex recinto del Regional Santiago del Partido Socialista, que es Londres 38, ¿no es cierto? Villa Grimaldi, en el caso del predio allá de La Reina, el Fondo Rinconada de Maipú, eso hasta junio. Luego, en junio, comienza, cuando ya se oficializa la creación de la DINA a través del decreto 517, ¿no es cierto? Se conforma la estructura de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, la BIM. Y esta, que estaba inicialmente en el lugar de Rinconada de Maipú, cuando termina el año 1974, más o menos como por noviembre, diciembre, se traslada desde Maipú hacia el recinto de Villa Grimaldi. Y el recinto de Villa Grimaldi recibe todos los prisioneros que estuvieron detenidos, en este caso en José Domingo Caña, en la comuna de Ñuñoa, y el cuartel Tacora, que es Venta Sexy. Sí. Esos dos recintos, todos los prisioneros que estuvieron en esos recintos se trasladan hacia la Villa Grimaldi. Y uno puede sostener, con muchos antecedentes, que desde noviembre de 1974 hasta el año 1976 es el periodo de utilización intensivo de la DINA del recinto de Villa Grimaldi, con el funcionamiento de las dos principales brigadas, que serían la Brigada Caupolicán y la Brigada Purén, con los diversos grupos asociados a cada una de estas brigadas. Ya terminando la dictadura de Pinochet, cual botín, los milicos empiezan a repartir propiedades a título personal. Y el último director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, quien en última instancia se queda con el terreno de Villa Grimaldi, pretende hacer un condominio, vender el terreno en una inmobiliaria y construir ahí un condominio. Ante esta situación, como te decía, los organismos de estas comunas, Peñalolén y La Reina, se articulan y comienzan a denunciar que eso no podía ser posible, que en este lugar debía erigirse algo que recordara lo que ahí había sucedido, un memorial. Entonces comienza toda una escalada de trabajo para impedir que esto suceda. Marchas, denuncias, comienzan al inicio de los 90, los sobrevivientes del lugar comienzan a saltar la pandereta y empiezan a reconocer el lugar, pese a que ya había entrado maquinaria pesada para destruir todo vestigio de lo que aquí había ocurrido. Pero hubo destrucción del lugar, ¿cierto? Sí, absoluta. Absoluta. Pero hay condiciones que son imposibles de prever. Los agentes del Estado destruyen todo lo que ellos ven, pero no destruyen lo que ven los presos, porque los presos entraban vendados y amarrados. Sin embargo, por las rendijas de las vendas siempre se ve el piso. Entonces, cuando ingresan los sobrevivientes, empiezan a reconocer lugares. A ver, en tal lugar más o menos yo me acuerdo que había una pared que tenía tales características, y es un muro que levantan el follaje de los árboles y estaba ahí. Dijeron, bueno, entonces, si está este muro aquí, yo caminaba tanta cantidad de pasos y en el piso hay unas baldosas de tal característica, caminaban esa cantidad de pasos y en el piso estaban esas baldosas, y así se fueron reconstruyendo un montón de lugares con los pocos vestigios que quedan, que están vigentes hasta el día de hoy. Hoy día están a resguardo por parte del sitio de memoria, ¿ya? Entonces eso es interesante. Cuando hablamos de memoria, siempre tiene que haber alguien que recuerde en primera persona lo que ahí ocurre, ¿ya? Y ese es el rol fundamental que mantienen los sobrevivientes. Eso como primera cosa, en términos de cómo se comienza con esta idea de que el lugar no puede ser vendido a un privado y destruir todo lo que ahí ocurre, sino que la primera, esta idea, ¿no? Una idea un poco sin mucha claridad respecto de
de que ahí se debe construir algo que todavía no se sabe muy bien qué va a ser. ¿Ya? Entonces, en ese periodo, la DINA desarrolla lo que uno podría denominar como una política de exterminio sistemática en contra de los adversarios políticos que definió la dictadura para el momento. Entonces, dentro del periodo de la utilización de la Villa Grimaldi se diferencian dos grandes momentos. Uno de ellos que es del año 74 hasta el año 1975, en el que el foco de la acción de inteligencia y de contrainteligencia de la DINA se centró en la militancia del partido del Movimiento Izquierda Revolucionaria. El año 1975 es considerado un año de transición en el cual los focos se dirigen a lo que era el sector de izquierda del Partido Socialista, que estaba conformado sobre todo por militantes del Ejército de Liberación Nacional, que era un pequeño grupo del Partido Socialista que participó en la experiencia guerrillera de Che Guevara en Bolivia y que se conformó en torno a eso, pero que en Santiago en ese momento se denominaban como los comités de regionales. Y en el año 1976 la acción de la Villa Grimaldi se desplaza hacia el Partido Comunista, y la acción también se aboca hacia el Partido Comunista en el cuartel de Villa Grimaldi y también en el cuartel de Simón Bolívar. Producto de las repercusiones que tuvieron a nivel internacional los casos de terrorismo internacional llevados adelante por la DINA, estamos hablando de los 3 grandes operativos que se realizaron a nivel internacional, entre los que uno puede hablar y señalar otros operativos en el marco de la Operación Cóndor. El año 1976 la DINA toma la decisión de matar a Letelier en Estados Unidos. Y las consecuencias que tendrán ese hecho terrorista en la capital de Norteamérica generará consecuencias muy fuertes en términos de la presión internacional hacia el Estado chileno y sobre todo desde Estados Unidos hacia Pinochet, que uno puede sostener incluso que en el año 1976 es el año en el que más cercado internacionalmente se ve Pinochet. Y una de las presiones que establece Estados Unidos, y que está evidenciado en su documentación desclasificada, es que Estados Unidos suspendería los programas de ayuda militar si es que la dictadura Pinochet no decidía investigar y permitir que la justicia estadounidense eventualmente buscara a los responsables del atentado terrorista de Letelier, porque además de eso había muerto la asistente que era estadounidense, Ronnie Moffett, ¿no es cierto? Producto de todas estas presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, la dictadura toma la decisión de desarmar la DINA y transformarla en una policía política con mayores niveles de control interno, que es el viraje que pasa al año 77 del paso de la Dirección de Inteligencia Nacional a la conformación de la Central Nacional de Informaciones. En ese contexto, el predio de la Villa Grimaldi pasa de propiedad de la DINA hacia la Central Nacional de Informaciones. No obstante, la propiedad del inmueble no estaba tan esclarecida. Entonces, en el año 1980, el Servio la adquiere y se la destina en comisión a la CNI. No hay mucho antecedente del uso de Villa Grimaldi en la década de los 80 como centro de detención. De hecho, yo creo que con posterioridad a la disolución de la DINA deja de ser utilizada de manera sistemática como un centro de detención, porque sobre todo la CNI traslada su centro de operaciones hacia el cuartel Borgoño, ¿no?, en la comuna de Independencia. Y finalmente en el año 1987, en ese momento el director de la CNI, que era Hugo Salas Wenzel, vende el predio de la CNI hacia una sociedad constructora inmobiliaria que estaba conformada por familiares en segundo grado, es decir, un hermano o primo, no me acuerdo bien cuál es la afiliación que existía entre Salas Wenzel con la gente de la inmobiliaria, pero finalmente hay un traspaso fraudulento entre el director de la CNI con su familia que tenía un negocio inmobiliario en el sector, y se demuele el cuartel Villa Grimaldi. En ese contexto, ahí se señala por una parte una línea investigativa como que la que sostiene con fuerza Loreto López, que la destrucción del cuartel Villa Grimaldi es un intento deliberado por borrar las huellas de su uso como centro de detención y exterminio,
como una manera de generar impunidad a través de hechos consumados. Pero por otra parte, yo creo que si bien ese objetivo es evidente, es cierto, no deja de ser cierto que finalmente en el marco de un Estado patrimonialista, en el que los negocios que hace la dictadura desde el Estado son transados a niveles familiares en muchas esferas, lo único que hubo fue una oportunidad de mercado que vio Hugo Salavenzel de hacer ganar plata a su familia y se la vendió, ¿no? Una vez que está identificado el lugar y que se sabe de las intenciones que tiene Hugo Salas Wenzel para vender la propiedad y construir ahí un conjunto habitacional, se entera de esta situación un sacerdote jesuita de apellido Aldunate, hermano de nuestro querido y recordado Pepe Aldunate. Es el hermano el que primero se entera de esta situación y habla con su hermano Pepe, y juntos sostienen una reunión que es un familiar directo de Hugo Salas Wenzel, y le hacen la propuesta de que en vez de vender este sitio para una inmobiliaria, que se le venda al Estado. ¿Ya? Que se le venda al Estado. Entonces, este es el primer gran paso para la recuperación de Grimaldi, porque el tipo acepta. Porque estaba ya necesitado de dinero, y acepta esta situación, y por tanto el terreno es vendido al Estado. Entonces desde ahí se comienzan a formar las primeras comisiones para poder identificar, bueno, qué había pasado en este lugar. Y aquí hay una visita emblemática donde entran representantes de estas organizaciones de sobrevivientes, de familiares, de gente que denuncia, ¿cierto?, lo que aquí ocurre, y hacen un ingreso al lugar con una comitiva del Parlamento, de autoridades civiles de la época, a ver cómo estaba el lugar y a identificar si era efectivo lo que se decía que ahí había ocurrido. Recordada es la presencia, ¿no?, de la diputada Maluenda, del diputado Naranjo, de la diputada Rodríguez, fallecida, Laura Rodríguez. Bueno, entonces desde ahí se dice, el Estado dice, sí, dentro de esta lógica de la época también, hay que entender que nada de esto es una situación de buena voluntad, sino que más bien es una forma también de limpiar imagen. Y se constituye una corporación de derecho privado sin fines de lucro, la cual iba a administrar el espacio para lo que fuera a construirse en adelante. Fueron largas las discusiones respecto a qué hacer en este lugar. Hay una obra de teatro de Jaime Calderón, destacado dramaturgo nacional, que se llama Villa Grimaldi, en la cual se dan a conocer varias de las perspectivas que había respecto de qué hacer, cómo fue la discusión respecto de qué hacer en el lugar. Se toma la decisión de que sea un parque por la paz, no en función de borrar la memoria. Se toma esa decisión en base justamente a la experiencia de los museos del Holocausto, de los memoriales en Alemania, porque estos son tan fuertes que muchas veces la gente va y queda tan choqueada con lo que ahí ve, la pedagogía del horror que le llamamos nosotros, que toma distancia con el tema, y eso hace que después no quieras volver a ir y que no puedas ni siquiera poder hablar del tema porque es demasiado fuerte. Entonces, la decisión que se toma es de tener una perspectiva más bien simbólica, no directa, no tan, y que el relato sea el que medie entre la presencia en el lugar y la experiencia del visitante. ¿Ya? Entonces, pero lo que sí se deja y lo que sí se está de acuerdo en que no puede ser todo simbólico, sino que tiene que haber un par de aspectos al menos literales. ¿Cuáles son esos aspectos que están presentes hoy día en Villa Grimaldi?
la celda, una reconstrucción de una celda, ¿ya? De una casa Corvi, que se le llamaba, que era un lugar de aislamiento de prisioneros, de 1 por 1, ¿cierto? 1 metro cuadrado, donde llegan hasta 4 y hasta 5 prisioneros. Y estaba pensado y diseñado para no dejarte descansar nunca. El exterminio absoluto bajo la doctrina de seguridad nacional. Y por otra parte, se establece también, se reconstruye la torre. La torre que está al finalizar el terreno de Villa Grimaldi, que originalmente era un pozo de agua, es reconvertido para también ser un lugar de aislamiento de prisioneros desde del resto de los prisioneros, y que en este lugar la característica que tiene es que, según nuestras estadísticas, el 90% de la gente que pasó por este lugar hoy día es detenida desaparecida. ¿Ya? Una de las preguntas que nosotros les hacemos a nuestros estudiantes que nos visitan es, bueno, ¿por qué será esto? ¿Por qué se dará? Tomando en consideración que ya esa parte de cuando hacemos el recorrido le vamos explicando qué significa cada lugar, cada espacio, que el grueso de la gente que fue apresada en Villa Grimaldi tenía militancia política, partidista, y que estaban juntos muchas veces dirigentes de alto rango, junto con militantes o simpatizantes incluso de estas mismas colectividades al interior del recinto. Entonces, claro, la respuesta para los chicos y para nosotros en una primera instancia es obvia. Los dirigentes debían estar en la torre, ¿cierto? Y después ser desaparecidos, y el resto de los militantes de base en otro lugar. Claro. Bueno, eso es lo lógico. Sí, es lo lógico. La cosa se complejiza cuando habían simpatizantes en la torre y dirigentes en los otros lugares. Ahí se enreda la situación. Entonces, desde ahí nuestra hipótesis es que se quería dar un mensaje, no solamente a la gente que estaba prisionera, sino un mensaje a la sociedad. No importa cuál es tu condición, cuál es tu rango, cuál es tu nivel, si te opones a la dictadura, este es tu destino. Ese pensamos que nosotros, que es el mensaje que se quiere dar a la sociedad desde este lugar. Entonces, como te decía, los relatos que hay de sobrevivientes de la torre son muy pocos, cada día van quedando menos. Estamos pensando que ya han pasado cerca de los 40 años y más desde el cierre del cuartel Terranova, que era como era definido por los agentes del Estado, los milicos, hasta el día de hoy. Entonces, eso, todos estos elementos, ¿cierto?, que te he ido relatando, van constituyendo este sitio de memoria. Son diversos también los proyectos que están al interior de Villa Grimaldi y que hablan también de cómo se va configurando todo este verdadero entramado para esta maquinaria para hacer desaparecer gente. Por ejemplo, entrando a mano derecha está el cubo donde está el monumento histórico Rieles de Bahía de Quinteros, y en estos rieles son recogidos por el juez Juan Guzmán Tapia en las investigaciones por los vuelos de la muerte y desaparición forzada, en los cuales son llevados estos rieles, son recogidos desde la Bahía de Quinteros, en los cuales habían indicios claros que la gente había sido lanzada al mar, ¿ya? Amarrada, ensacada, amarrada con alambres, y luego su cuerpo lanzado. Tenemos varios elementos que dan cuenta de esta situación. La primera es el asesinato de Marta Ugarte, que hay testimonios que la vieron en Villa Grimaldi, luego de que su cuerpo es llevado, mientras está siendo llevado en el helicóptero, a ellos les ponían una inyección para matarnos, un pentotal. Y resulta que cuando eso ocurre con ella, el agente que traslada el cuerpo se da cuenta que se empieza a mover. O sea, no estaba muerta al momento del traslado,
y ellos con alambre terminan el trabajo. El mismo alambre que la tenía amarrada. Entonces, pues, cuando quieren volver a amarrarla, le queda suelto el cuerpo. Por tanto, una vez que tiran el cuerpo al mar, con el bamboleo de las olas, con el paso del tiempo, se suelta y su cuerpo inerte llega a la playa. Entonces, ese es uno de los primeros casos por los cuales tenemos certeza qué es lo que están haciendo, ¿ya? Los agentes del Estado con la gente que está desaparecida. No, yo más, hace poco creo que hubo un relato de un militar, un milico que señalaba que sí había sido factible y era verídico lo que se relataba, de que eran lanzados desde helicóptero. Exactamente, y por esta situación sigue siendo investigado uno de los más grandes criminales de este país, que es Miguel Krasnov-Marchenko. Él es señalado, quien hace estas declaraciones es un piloto, es el piloto de ese helicóptero, y que lo señala él ya como uno de los principales agentes que lleva a cabo la tarea. Bueno, entonces, como te digo, este cubo que está instalado y que mantiene estos rieles, que además tienen la prueba fundamental, porque también podrían ser fierros viejos nomás, y bueno, ¿y cuál es la prueba? Sí. La prueba es un pequeño botoncito que está adherido a uno de los fierros, que es un botón de nácar, que además, dicho sea de paso, es parte del documental del destacado cineasta nacional, se me fue su nombre, La batalla de Chile, La nostalgia de la luz, Patricio Guzmán. Sí, Patricio Guzmán, sí. ¿Ya? Entonces, este botoncito, que está hecho de un material marino, se adhiere. Estando en el fondo del mar, habían restos de tela, habían restos, ¿cierto?, de fibras de telas que son humanos. ¿no? Y la construcción de este botón es evidentemente humana. Entonces, ¿qué tendría que hacer un botón en un riel de acero si no fuera por todas estas características históricas? Ahí está la muestra. ¿no? Desde ahí también yo siempre hago esa reflexión, ¿no? Jamás se me había hecho tan literalmente visible el concepto de para muestra un botón. ¿no? Entonces, bueno, eso también contiene uno de los espacios en Villa Grima. La verdad oficial, ¿cierto? La verdad oficial, que en este caso es una mentira y que es un montaje comunicacional, versus la verdad. La verdad. Nosotros desde los organismos de derechos humanos, cuando hablamos verdad, justicia y memoria, no estamos hablando de un eslogan, no estamos hablando de un concepto de marketing, estamos hablando de sucesos de vida. De vida. Y acá yo me crio con la abuela Ofelia. Ella es madre de mi madre. Y para ella, cada vez que el relato estaba respecto de qué había ocurrido con nuestros seres queridos, tan doloroso como tener la certeza del asesinato, al mismo nivel está lo que ha hecho la televisión en este caso, con mancillar el honor, ya la honra, la dignidad de nuestra familia. Entonces, yo desde que tengo memoria, siempre, estando en dictadura de ahí en adelante, siempre la distancia y el recelo respecto de lo que la televisión informa. Siempre. Entonces, nosotros crecimos, y cuando digo nosotros, bueno, también el resto de mi familia sobreviviente, mi prima Viviana Gallardo, mi tía Isabel Gallardo, junto con el resto de mis primos, que hemos tomado además la posta de continuar con el tema de verdad y justicia, no solamente por los nuestros, porque nosotros ya el caso del montaje de la Conada Maipú está absolutamente cerrado con condena a firme, ¿no? de Corte Suprema. Entonces, desde ahí, bueno, el proceso fue tremendamente largo, tremendamente duro, pero con resultados muy contundentes.
el primer gran logro que establecemos a nivel de verdad es le pedimos al Colegio de Periodistas de Chile que iniciara una investigación ética a los periodistas, mal llamados periodistas, que cubrieron y se hicieron cómplices del montaje comunicacional. Claudio Sánchez por Canal 13, Julio López Blanco, Roberto Araya y los editores también de los canales, y dentro de los cuales está Vicente Pérez Zurita y el funesto Manfredo Mayol. Entonces, el Colegio de Periodistas llega a la convicción y hace una sanción ética, histórica, primera vez que se desarrolla, frente al rol cumplido por estos sujetos. Y en el caso de Roberto Araya, él reconoce ser agente de la DINA, motivo por el cual es expulsado del Colegio de Periodistas, y nosotros con toda esa información se la traspasamos al ministro de Fuero Solís, Alejandro Solís, y era el primer civil procesado por violación a los derechos humanos. Lamentablemente, por la extensión de los juicios, que es parte también de la impunidad, el tipo fallece durante el proceso. Entonces, yo crecí conociendo la historia. Yo desde que tengo memoria conozco la historia de mis seres queridos, pero a la medida también que he ido creciendo he podido ir avanzando en la comprensión del por qué, del cómo y quiénes. Pero ese es un proceso muy largo y ha sido un proceso absolutamente que me ha llevado la vida entera. Entonces, por eso te digo, o sea, no es que haya habido un momento, no, ha sido larguísimo y ha ido cubriendo varias esferas. Sin lugar a dudas, la esfera más importante es la esfera de la justicia, que siendo tardía, recién en el año 2015 está la primera sentencia en primera instancia, a 40 años de sucedidos los hechos. Pero en paralelo, nosotros ya cuando veíamos que habíamos avanzado mucho en términos de la justicia de tribunales, inspirados nuevamente por este sentir de la abuela, es que iniciamos una campaña para que Canal 13 y TVN pidieran disculpas públicas por los montajes comunicacionales desarrollados por los cuales ya habían sido sancionados. E iniciamos principalmente campaña por el canal nacional, el canal TVN, el cual obtiene como resultado que se desarrolle el programa Los montajes de la dictadura del programa Informe Especial, en el cual el canal reconoce no solo el caso de nuestra familia, sino que otros 6 casos de montajes comunicacionales durante la dictadura, dentro de los cuales ellos habían tenido un rol protagónico. ¿Ya? O sea, ese es un logro que no se ha desarrollado en ninguna otra parte del mundo. Ojo, en ninguna otra parte del mundo se ha logrado que un canal de televisión diga, sí, mentimos sabiendo que mentimos, ¿ya? Construyendo noticias falsas, porque uno los pilla. Han habido un montón de situaciones en las cuales la prensa se ha visto pillada haciendo montaje, pero esta primera vez es el reconocimiento por parte del propio canal de que esto ha sido así. ¿Ya? Y eso fue una iniciativa nuestra como familia, porque vimos que la verdad es un valor supremo, frente al cual también ellos dicen estar la perspectiva periodística en última instancia debería buscar la verdad. Sabemos que no es así, ¿ya? Pero eso es lo que está dentro de sus principios. Bueno, entonces nosotros le exigimos de que en este caso se reconociera, y así fue. Entonces ese es también uno de los aportes que hemos hecho a la sociedad chilena en su conjunto.
de poder establecer que la prensa miente y tiene otro tipo de intereses, claramente, ¿ya? Entonces, pese a que nuestra campaña iba dirigida a que el canal pidiera disculpas públicas, ¿ya? Cosa que el canal no hace. Al final, un jefe de editor de prensa del canal, el señor Navarrete, da una explicación lógica, coherente de por qué estaban obligados durante la dictadura a hacerse parte de, pero entonces, como estaban obligados, ellos no tenían por qué pedir disculpas de nada, porque estaban obligados, ¿te fijáis? Pero el reconocimiento de los hechos para nosotros es una cuestión fundamental, ¿ya? Eso queda al descubierto, y creemos que es un aporte sustantivo para el país. Los sucesos desarrollados desde el 18 de octubre de 2019, bueno, hay que tener claro que no parten el 18 de octubre de 2019, ¿ya? Si nos remontamos haciendo un seguimiento, primero, nosotros desde los organismos de derechos humanos siempre en todos estos años hemos hecho la denuncia de que no puede sellarse la impunidad. Si hemos logrado avanzar en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, esto ha sido por nuestra porfía. Siempre estuvimos contrarios a los pactos de la concertación con los militares. Siempre nos opusimos a ellos y los denunciamos. Estuvimos contrarios a la traída de Pinochet desde Londres y que no hubiera sido enjuiciado, porque en Chile estuvo visto, no estaban las condiciones para poder juzgarlo. Tanto es así que el criminal se murió sin tener ninguna condena. Entonces, de ahí en adelante, siempre hemos estado y siempre hemos sido la gran piedra en el zapato de esta cosa llamada transición, que de paso yo no sé si se acabó, qué hitos marcaron eso, transitamos de algo distinto a algo nuevo. Vamos a ver. Como conceptos que yo en diversos foros, seminarios, he hecho la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la transición? ¿Se acabó? ¿Alguna vez se intentó de verdad hacer una transición distinta? Si hemos mantenido dos modelos. Es que desde ahí, por eso quiero apuntar, el modelo no se tocó. No. Por tanto, ahí tenemos un hilo conductor permanente que jamás va a permitir en sí mismo una transición, porque no se transita de una cosa a otra, ¿no? No hay un cambio, hay una continuidad. Por tanto, teniendo esos elementos a la base, de hecho el año 2003, cuando se establece el proyecto No hay mañana sin ayer, en el cual se circunscribe el informe de prisión política y tortura, venía en ese proyecto de ley un artículo, 3 líneas, que decía que se le iba a otorgar inmunidad a aquellos militares que entregaban información fidedigna sobre la ubicación de restos de detenidos desaparecidos. Eso de inmunidad, que venía escondido porque era un artículo chiquitito, esa era la ley de punto final que quería, el golazo que nos quería pasar Ricardo Lagos Escobar. Y desde ahí, nosotros como hijos de ejecutados desaparecidos nos fuimos a huelga de hambre para los 30 años del golpe, para impedir de que esa aberración se volviera una realidad, ¿no? Tuvimos que también posicionarnos, atentar contra nuestros cuerpos para frenar ese proyecto de ley. Entonces, si de ahí nos saltamos al año 2006, que es la primera gran identificación por parte del estudiantado joven de la época, ¿cierto? El llamado movimiento pingüino, que comienza a remecer, a identificar, a visualizar
que las bases estructurales del país no estaban bien. Si nos devolvemos un poquito antes, bastante antes en realidad, el año 97, que cambia hacia lo que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, también impuesta durante el gobierno de Eduardo Frei. Ahí están los primeros caminos de privatización de la educación. O sea, ya venía dándose, pero eso es uno de los primeros pasos, y que a nivel país hubimos 70.000 estudiantes movilizados a nivel nacional, ¿ya? Entonces, de ahí vamos al 2006, donde los estudiantes nuevamente vuelven a poner en pie, o sea, en jaque, esto de la educación de mercado. Nuevamente tenemos el gran acuerdo nacional, ya que está tan de moda ese concepto, ya donde está la figura de toda la clase, la élite política nacional, levantando las manos, enseñando un logro, con el cual no pasa absolutamente nada y se mantiene. Ya prontamente también comienzan a tenerse los resultados de las primeras pensiones que entregan las AFP. Por tanto, ya hay una disconformidad. Y a eso le sumamos el eterno problema de la salud, que cada año a año la van destruyendo más, para decir, miren, el sistema no funciona, por tanto debe pasar al espacio privado para asegurar una mejor calidad. A esto le sumamos el problema de la vivienda, ¿ya? Accesos inalcanzables. Hoy día comprar una casa es inalcanzable. Entonces, y eso la gente me recuerdo en su momento Anda Chile, que son los primeros que salen como de manera masiva y visible a poner el tema de la vivienda en la palestra. Entonces, cuando uno va escuchando los relatos, va diciendo, no lo vimos venir. ¿En qué momento? Si este era el oasis del mundo, ¿ya? Chile era señalado como la gran vedette del modelo neoliberal en el mundo. Era porque las autoridades de todo tipo, ¿no? De política, eclesiástica, empresariales, en fin, tienen un gran acuerdo tácito. O sea, ellos se han convertido lamentablemente en una casta cupular que no ve, no entiende y no le interesa, o a lo mejor sí, a lo mejor saben lo que pasa, pero lo mantienen justamente para poder mantener sus privilegios. Pero si, por ejemplo, uno revisa los datos de las víctimas de la revuelta de octubre, son escandalosos. O sea, es escandaloso. La cantidad de detenciones que se iniciaron desde el 18 de octubre hasta el mayo, según las estadísticas de la Fiscalía, bordeaban las 20.000. O sea, 20.000 personas fueron tomadas presas en la calle y iniciada con un proceso en la Fiscalía y en los tribunales de justicia por algún tipo de desorden o de algún eventual delito cometido en el marco de las movilizaciones. Estamos hablando de 20.000 personas. La dictadura militar detuvo a 38.000. O sea, la dictadura militar en 17 años detiene a 38.000 personas y el Estado en 5 meses detiene y procesa por delitos de desórdenes y hechos asociados a las movilizaciones a 20.000 personas. Estamos hablando de unas proporciones escandalosas. La cantidad de muertos asociados por acción u omisión de Estado también son bastante elevadas para la existencia de un régimen democrático como el que tenemos hoy en día. Las letras de las canciones, pasa por varias partes, pero por un lado es el intento de recuperar la memoria histórica como colectiva, claro. Sin ser yo historiador por lo demás, siendo profundamente ignorante de la historia como nacional, internacional. Sé detallitos que los uso y juego con eso y trato de involucrarme, pero no soy historiador, entonces todos mis respetos a quienes se dedican a ello. Pero a partir de ciertos elementos tratar de abrir campos de interpretación de esos hechos. Vale decir, sabemos que la violencia emana desde formas de apropiación que nos parecen ilegítimas a partir de nuestra ética, entonces claro, se legalizan, pero eso no quiere decir de que sean éticamente correctas. O
o la totalidad del sistema social tiene adentro contradicciones que son suavizadas por mitos sociales. Entonces, el mito del esfuerzo, el mito de la clase media, el mito de la caridad, el mito del individuo, el mito de la muerte de los grandes discursos, que es el mito del posmodernismo, etc. Y todo eso, todas esas cosas que están dentro de la masa que podríamos llamar como experiencia del mundo de ahora, o de la experiencia de la desigualdad, mi interés en las letras es tratar de tomar pedazos de eso y hacerlo funcionar como un sistema. Ahora, lo difícil de hacerlo funcionar como un sistema es que no puedo interconectar ideas tan complejas y tampoco me siento capaz de hacer como un gran sistema. Entonces lo que hago es la ilusión de la conexión. Y creo que eso es, cuando hablas de totalidad, yo en verdad pienso en la ilusión de totalidad. O más que la ilusión de totalidad es una totalidad virtual, una idea de totalidad que existe en la proyección de cada uno en esa idea. Entonces, claro, las canciones están conectadas por temas, están conectadas por objetos, por sentimientos, o por narraciones, o por personajes, y eso da una sensación de sistema, aun si está desconectado entre sí. Pero creo que parte de mi trabajo en las letras es eso, es como dar una sensación de unidad. Aquí se me sale lo hegeliano aburrido, pero No importa, sí, esa es la idea. Pero también la sección de la dialéctica del amo y el esclavo del capítulo 4 de la fenomenología no es necesariamente una descripción, como hace Koyev, de una relación social todavía en la fenomenología cuando aparece. Se está describiendo el proceso interno de alguien. Y la idea del reconocimiento tiene que ver con el desdoblarse uno y reconocerse, como el volverse como aquel que trabaja la tierra al mismo tiempo que disfruta los beneficios de esta, pero hay roles que cada uno cumple. Creo que lo que hace Koyev es tomar esos roles y convertirlos en personajes históricos o personajes como de una lógica que en la fenomenología aparece después. Pero creo que la idea del reconocimiento desde, si nos alejamos de Hegel y tomamos desde la tradición de Koyev, que después viene el Lacan, el Sartre, etc., creo que ese reconocimiento tiene que ver con el reconocimiento del otro hacia uno. Y es un reconocimiento que a veces la única forma en que puede suceder es un reconocimiento forzado. Y es un reconocimiento que requiere algún tipo de suelo ético, que es lo que le falta, si podemos decirlo de una forma, es lo que le falta al capitalismo, es lo que permite que el otro sujeto se convierta en un personaje sin dimensión, que sea un cartón al cual yo puedo ejercer una fuerza, y si se rompe, bueno, es un objeto dispensable, es el trabajador que puede ser como dejado de lado mientras siga produciendo sus bienes. Y en términos más concretos, yo creo que eso es lo que permite que alguien pueda torturar a otra persona y llegar a su casa a comer con su familia. Como yo necesito convertir a este otro en algo que no es un humano, tengo que deshumanizar a esta otra persona, tengo que convertirlo en una cosa para luego poder relacionarme con esa persona a partir de la fuerza, o con ese ser a partir de la fuerza. Creo que, bueno, quizás estoy dando una vuelta un poco larga, pero creo que si estamos hablando de la idea de Villa Grimaldi o de las torturas o de tal, inevitablemente estamos hablando de la idea de la deshumanización del otro y la sobrehumanización de mí mismo, o la sobrehumanización de mis valores por encima del otro. Claro. Creo que eso depende, como te decía al principio, de que el mito del individuo esté arraigado. No tiene que haber una colectividad, porque si hay una colectividad, esa separación entre yo y el otro, entre el dolor del otro y mi dolor, cuando no hay una separación, se convierte en empatía. Pero si hay una separación, se puede ejercer la fuerza, se puede ejercer el dominio, la tortura, la matanza, y se justifica ideológicamente también. Y dentro de eso, la dramaturgia es el trabajo de hacer que alguien diga algo en el contexto de alguna performance. Es así de amplio, y puede ser una persona hablando, puede ser 1000 personas hablando, puede tener personajes o no. Pienso, por ejemplo, en la obra Hamlet Machine de Heiner Müller, que habla acerca del proceso de empeoramiento de la DDR en Alemania después de la Segunda Guerra, y cómo eso, la maquinaria que hay detrás del aparato de represión, de su paralelo con Hamlet, la memoria del padre de Miller que trabajaba en todo esto. Pienso en las obras de Calderona en Santiago de Chile, bueno, cuando hace Villa Más Discurso, o cuando hace obras que tienen que ver con la recuperación de la memoria.
Benjamín Galemiri, cuando habla de la transición en sus obras, creo que es para mí el dramaturgo de la transición que estaba como estableciendo una crítica mientras esta estaba ocurriendo. O Juan Radrigán, que habla de la pobreza y la segregación social. Yo intento, cuando trabajo mis obras, sí tengo un elemento político inevitable, pero como mis obras tienden a ser lo más abierta en interpretación, se funden con otras cosas que también me interesan, con estos temas que te estaba hablando recién, con el mito, con la metáfora. Entonces le pongo el acento en eso, y eso decanta en política porque es inevitable, porque es como tirar algo y se expande por los bordes del lago, y cuando choca con los bordes, que es inevitablemente la política, va a tocar, pero algunos llegan con más fuerza, otros con menos fuerza. Creo que lo interesante que pasa en el teatro y la política, por lo menos en Chile, es el manejo de la denuncia y la memoria, por un lado, y el manejo de la metaforización del discurso, por otro lado. ¿Cuánto estoy hablando de es necesario decir están torturando a alguien, o es necesario incluso crear un símbolo de esa tortura para que se entienda, o esto de lo que estoy hablando tiene que ver con el tema, pero lo digo explícitamente, lo oculto, el mensaje es unívoco, es más amplio, desde dónde se puede leer? A mí en lo personal me interesan mucho los objetos artísticos que tienen más de una interpretación y que ninguna es unívoca, pero todas apuntan a algo que está en algún lugar. Es como dibujar un montón de dedos apuntando a un centro, y en el centro no hay nada necesariamente, pero debería haber algo porque todo está apuntando para allá. Ese es el tipo de teatro que a mí me gusta hacer, que tiene una denuncia, pero una denuncia a partir de marcar un vacío, no a partir de marcar un objeto claro. Por eso, claro, eso se permea en las canciones de la banda, y por eso los discos tienen una temática que, si bien se intuye, nunca se explicita necesariamente, pero se entiende a partir de lo que ocurre como la constelación, lo que hablábamos de la totalidad. Ay, mira. En términos de psicología o de herencia emocional familiar, cuando un padre se suicida, esa muerte afecta a 3 generaciones para abajo. Claro. Y cuando hay una dictadura en un país, la dictadura también afecta a 3 generaciones para abajo. En términos emotivos de biografía personal, una dictadura es tan violenta como el suicidio de un padre o de una madre, o el suicidio de una figura de aquello que nos cuida, ¿no? Es la muerte absoluta de cualquier tipo de seguridad que tenemos encima de nosotros. La destrucción del Estado, el Estado que construimos entre todos nosotros. Creo que, sin embargo, ante la muerte de un padre o una madre, uno sigue viviendo. Ante la muerte de un hijo, uno sigue viviendo. Ante una dictadura, uno sigue viviendo, si es que logra sobrevivir a la dictadura, evidentemente. Y lo que se transmite de uno en uno es el mito de este hecho. Como la figura del padre o de la madre sigue siendo retransmitida porque la estamos recordando, porque la transmitimos de uno en uno. Hacemos que exista mediante la memoria, mediante contar la historia de esa persona. Y creo que eso para mí esa es la clave en este juego. Creo que uno sigue viviendo, pero cuando sigue viviendo sigue transmitiendo esa historia. Al padre que se le muere el niño sigue hablando de su hijo, o sigue su hijo existiendo de alguna forma, porque cuando el padre se muera el niño va a desaparecer también. Claro. Entonces, el dolor de esas madres que pierden a sus hijos es la lucha de la memoria por seguir existiendo. Es esta especie de torbellino que no puede pararse porque apenas se acabe se disipa la memoria de la persona. Es duro. Y creo que para nosotros que no hemos sido afectados, por lo menos yo directamente, como no tengo a nadie que lo hayan matado, pero sí, tengo amigos que los han torturado, pero no amigos que murieron en la dictadura, así como sí tengo amigos que tuvieron muchos amigos que murieron en la dictadura. Lo que hay es transmitir esa historia, Claro. contarla. Creo que cuando establecemos algo como sociedad que nos gusta o que nos parece importante, lo transmitimos al que viene. Decimos como, oye, ojo, cuando hagas esto, tal cosa, y se convierte como en una transmisión. Esa transmisión eventualmente le ponemos un juicio de valor, lo establecemos como algo que tiene un valor social. Y ese valor, al transmitirse, se convierte en los valores de la sociedad.
Y eso está soportado, o eso es lo que encaja o lo que le pone los marcos a una forma de sociedad que queremos tener. Creo que la transmisión de la memoria es la transmisión de los valores que tenemos como sociedad. Lo que nos parece que debe repetirse y lo que nos parece que no se debe nunca más volver a repetir. Y ese es el marco ético con el cual queremos construir una sociedad. Por eso cuando dices hay que ser porfiado con la memoria, es porque queremos ser porfiados con los valores, porque queremos ser éticamente porfiados, porque hay algo que nos parece inamovible y hay algo que nos parece inaceptable. Y creo que la memoria cumple ese rol, el rol de poder calibrar socialmente dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué es lo que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Para mí, voy a citar a un dramaturgo amigo, Louis Dubois, que nos señala en uno de sus textos dramáticos que la memoria es el hacha con la cual nos abrimos paso hacia el futuro. Eso creo yo que es la memoria, un hacha. ¿Ya? Y que este momento que estamos viviendo hoy día, para mí es tan decidor al respecto. Se están nuevamente discutiendo los mismos temas de hace 40 años. Y eso también nos da cuenta de que la historia es cíclica y que ahora debemos estar más preparados, tenemos más educación, eso sí tenemos, pero necesitamos también tener una identidad que nos permita unificarnos en función de objetivos comunes. Esa es parte también de nuestra fuerza, somos más, pero la gran debilidad es que separados, desunidos, ellos la élite tiene su gran fortaleza en ellos. Por tanto, cada vez que nos encontramos, no debemos soltarnos, no debemos volver a soltarnos. Ahí radica nuestra fuente de esperanza.